Ya está, ¿no? Sí. Bueno, estamos dentro. Vamos a esperar un minuto y empezamos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, queremos hacerlo muy puntual para terminar en plazo y hacer el seminario pues, lo más ágil y dinámico posible. Agradeceros a todos el haberos conectado a este webinar que hemos titulado Gestión de la liquidez en tiempos del COVID o ante la crisis del COVID, ¿no? Bueno, presentarme yo, para los que no me conocéis, me llamo José Ramón Cuervo, soy socio de Grant Thornton, junto con mi compañera Eva Hernando, socia también de Grant Thornton, pues llevamos y dirigimos en Galicia el área de tax y de legal, respectivamente, pero dentro de Grant Thornton el seminario de hoy no va a tratar tanto de materias jurídicas, sino va a tratar de otras líneas de negocio que también tiene Grant Thornton, que hemos creído que pues era el momento oportuno para ello, ¿no? Vamos a hablar con compañeros de la línea de advisory, con los que colaboramos muy estrechamente, y quería aclarar antes de empezar y de presentar a mis compañeros que el seminario va a durar 45 minutos. Entenderemos que es un tiempo que nos da para compartir con vosotros estas opiniones. Vais a tener la oportunidad de hacer cualquier cuestión en el chat que tenéis ahí a la derecha. Las cuestiones que hagáis, que sepáis que son privadas, es decir, solo las leemos los administradores. Y si hay excesivas cuestiones que no nos da tiempo en el plazo del seminario darlas a todas, no os preocupéis porque, como sabemos los asistentes que han hecho la cuestión, pues nos podremos poner en contacto con vosotros y se atenderá de manera personalizada, ¿vale? Bueno, como decía, los compañeros de advisory con el que contamos hoy son en concreto con el área de asesoramiento de deuda o reestructuraciones financieras, ¿no? Contamos hoy con Carlos Asensio, que es el que tenéis en pantalla, y Javier de la Fuente, que entrará después en juego, ¿vale? Carlos Asensio pues, está en Grant Thornton con nosotros desde el 2016, tiene casi 20 años de experiencia en operaciones de money, en operaciones de refinanciación y mucha experiencia en procesos de insolvencia. Javier de la Fuente, por otra parte, ha estado más de 30 años en banca, ha trabajado en CaixaBank y ha tenido puestos de responsabilidad como jefe de riesgos, jefe de reestructuraciones en la territorial de Madrid y responsable de riesgos inmobiliarios. Más allá de centrarnos en concreto en los currículums de nuestros compañeros, lo que me gustaría resaltar es que tienen amplia experiencia no solo en el lado de la consultoría, sino en el lado de la banca o en el lado de las empresas, lo cual consideramos que es muy importante a la hora de conocer los aspectos críticos que tiene todo tipo de negociación, ¿no? con los bancos y conociendo realmente los problemas de verdad que tienen las empresas. Bueno, ¿por qué queremos hacer este webinar? Y ya termino muy rápido. Pues nos ha parecido que llevamos 2 meses con este estado de alarma, ¿no? Y con esta situación de crisis, muchas empresas han adoptado medidas de emergencia, ¿no? Por llamarle de alguna manera, para detener, si queréis, la hemorragia, haciendo un símil sanitario. Y claro, llega un momento donde, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces,
creemos que es el momento de establecer la estrategia, que ahora es el momento de hacer, pero una estrategia a medio o largo plazo. Para lo cual en este webinar pues, saldrán ideas o os ofreceremos alternativas para que estas empresas tanto tengan tensiones de liquidez como no las tengan, ¿vale? En estos momentos, pero puede ocurrir que las tengan en unos meses. Creemos que es muy importante que saquéis ideas, dado que la anticipación es clave en esta materia de financiera y de tesorería. Bueno, y sin más preámbulos, doy paso a Eva, a Carlos y a Javier para que ya entren en materia. Muchas gracias a todos. Bueno, yo quería agradeceros obviamente vuestra asistencia también. Y os resumo brevemente las cuestiones que va a abordar Carlos y Javier. Bueno, principalmente qué riesgos ha ocasionado el COVID-19 en el sistema financiero, tanto desde el punto de vista de la banca como desde el punto de vista de las compañías. Cómo debemos abordar esto desde las empresas y qué alternativas tenemos para generar liquidez. Y después nos comentarán un poco qué debemos saber de los procesos tanto de reestructuración como de refinanciación de deuda, ¿vale? Y bueno, no les robo más tiempo porque tienen poco, así que os paso la palabra, chicos. Muchas gracias, Eva, José Ramón, compañeros de Vigo, y buenos días a los asistentes, que veo que somos 36, con lo cual, pues oye, nos congratula tener tanta asistencia a Javier y a mí. Añadir a lo que han dicho nuestros compañeros que, bueno, pues que nuestra andanza en el Anzorton como el área de deuda, que antes hubo otras áreas, pues empezó en 2016 y que siempre hemos tenido el perfil de aunar un fuerte conocimiento tanto comercial como técnico y operativo de los mercados de deuda y tener una estrecha relación con bancos y organismos institucionales. De esta manera, pues nos permite muy bien conocer, por un lado, desde el lado privado, cómo funcionan las empresas desde una dirección financiera y de sus distintas áreas, y desde el lado de la banca, cómo percibe la banca esa actividad y esos riesgos para poder atacarlos y elegir la mejor fuente de financiación o estructura adecuada. Bueno, pues empezando con lo que ha dicho Eva, yo me gustaría hacer un repaso muy breve de lo que es la situación actual. Ya sé que llevamos ya 2 meses o más de 2 meses encerrados o confinados y me gustaría repasar un poco qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es la situación actual que las empresas estamos viendo porque estamos en distintos procesos en la actualidad y qué estamos viendo que están sufriendo, ¿no? Pues estamos viendo que está bajando la facturación, hay una bajada de facturación y hay una incertidumbre difícil de predecir en cuanto a cuál es el plazo de su recuperación. O sea, rápidamente nos viene a la mente el tema del sector hotelero o el turismo en general, o el tema de la restauración o el retail, ¿no? ¿Qué plazo de recuperación hay hacia esta actividad para recuperar otra vez la facturación que teníamos hace meses? La bajada de producción, la subdimensión de plantilla, un problema que quizás los ERTEs puedan o no corregirlo, pero que hay algunos sectores que nos vienen también a la mente, como el tema del vino o productos perecederos, que no pueden parar sus cadenas de producción porque perderían la producción y el stock, a lo mejor, de campañas futuras de venta. ¿Qué hacemos con la gestión de stock? Hay un problema de gestión de stock. Hay que liquidar y generar ese stock que ya está producido, sacarlo, venderlo y generar caja de corto plazo. Está siendo un problema. La morosidad, otro punto importante para las compañías. Todos los sectores están afectados y por ello todos piden un alargamiento o un mayor plazo para el pago de sus deudas, con lo cual la gestión de los clientes también supone un problema a la hora de gestionar la liquidez. Luego los hábitos, que es una cosa que va a afectar no ahora, sino también en el futuro, ¿no? El cambio de hábito, el cambio de la demanda en muchos sectores, ¿no? La digitalización, el online, que de repente se nos ha metido en nuestras casas y en nuestros sectores y que vamos a tener que acostumbrarnos a ellos para predecir y controlar esa incertidumbre de recuperación. Y al final todo ello, cada uno de estos puntos van minando la liquidez de la compañía y lo que nos va diciendo es que tenemos una imposibilidad o nos puede llegar a dar lugar a tener una imposibilidad para atender nuestros vencimientos de la deuda, ¿vale? Con lo cual hay que controlar cada una de las incertidumbres que hemos visto anteriormente para ver cómo eso al final nos puede imposibilitar en atender los vencimientos de la deuda. Y esos son los riesgos que las empresas están teniendo o que vemos que están teniendo hoy en día. Los primeros los podemos controlar en cierta medida con un buen trabajo de previsión,
pero realmente el último punto, que es la imposibilidad de los vencimientos de la deuda financiera, es el que tenemos que, yo creo, en nuestro punto de vista y donde trabajamos Javier y yo, atacar fuertemente. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las entidades financieras? Bueno, pues ante este, digamos, riesgo o latente impago o el crecimiento de la morosidad que puede dar lugar a esta situación, pues nosotros, yo creo que Javier y yo lo hemos hablado muchas veces, para nosotros las entidades están intervenidas, o sea, la banca está actualmente intervenida. ¿Por qué lo consideramos así? Digamos porque bueno, hay una fortaleza, a los bancos se les mide por su fortaleza o su solvencia, y eso está marcado desde hace años, de la anterior crisis, a través de un ratio de solvencia que llaman el Z1, ¿vale? Y es, al fin y al cabo, un ratio en el que se divide pues los fondos o el capital social o las reservas o resultados no distribuidos que tiene un banco, al fin y al cabo su margen comercial, dividido por los activos ponderados por su riesgo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los bancos intentan, por un lado, en la parte del ratio, en la parte del numerador, intentar crecer su margen comercial, que le está siendo muy complicado, porque tienen mucha competencia vía fintech u otras fuentes de microcréditos y un tipo de interés bajo, con lo cual su margen comercial no le viene casi por el margen comercial, sino por el ahorro de costes y por el cierre de oficinas y bajada de plantillas para buscar ese mayor, digamos, mejores resultados, porque por la parte del denominador, digamos, desde hace ya tiempo, pues se marcó una normativa, Banco de Europa, Banco de España, que se llama IFRS 9, en el cual intenta, de cierta manera, lograr la estabilidad financiera y evitar futuras crisis, estabilizando, homogeneizando la manera en que los bancos provisionan o califican o clasifican su deuda, ¿vale? Este IFRS 9 digamos, está siendo muy dañino para las compañías, por eso decimos que está intervenida, porque está haciendo que cada año, digamos, se tenga una menor ponderación de los activos. Para que hagáis una ocasión, los activos de la compañía pueden formar los créditos o préstamos que lo forman particulares o empresas. A cada préstamo, en función de esa normativa, le asigna un porcentaje de riesgo, ¿vale? Cuanto más riesgo, más porcentaje, más cercano al 100%, y cuanto menos riesgo, más cercano al 0%. De tal manera que cuando aplican esa ponderación de riesgo, porcentaje por préstamo, hace que el denominador sea más alto o más bajo respecto a los activos reales que tienen prestados. Y eso hace que ese ratio sea más alto o más bajo. Ese coeficiente de solvencia pues empezó en el 4,5% de exigencia, ha ido subiendo a lo largo de los años para buscar esa estabilidad financiera y poder atacar las crisis, y actualmente los bancos están en torno de un 11%, ¿no? Que es muy superior al ratio mínimo que les exigen, que ha ido subiendo del 4,5 al 8, ¿no? Y como colchones adicionales para evitar crisis ha llegado hasta el 11%. No obstante, el Banco de España hace poco, antes de empezar la crisis sanitaria, dijo que los bancos en ese colchón podían destinar o podían al menos tener un colchón de 28.000 millones para atacar liquidez que necesitara las empresas, ¿no? 28.000 millones parece mucho dinero, pero por otro lado te dicen que la crisis sanitaria ha provocado una necesidad de liquidez de al menos de 150.000 millones, ¿vale? Con lo cual, realmente lo que queremos que veáis es que los bancos ahora mismo, por ese ratio de solvencia que les mide su fortaleza, el Banco Europeo, el Banco de España, están muy limitados a la hora, digamos, de calificar sus activos, o sea, sus préstamos, porque el IFRS 9 no trata esos préstamos por riesgo cierto, sino como riesgo esperado. Es decir, cualquier riesgo esperado que se pueda pensar que un crédito puede dar lugar a un impago, una devolución, que la crisis sanitaria lo está provocando, le obliga a los bancos a calificar en función de los sectores y otros muchos parámetros esa deuda como más morosa o menos morosa, con lo cual tienen el miedo de que ese riesgo, ese coeficiente de solvencia, baje por debajo de lo que el Banco Europeo y el Banco de España les permite. Con lo cual, si no se hiciera nada, claramente tenemos un problema de liquidez en la banca, porque tendríamos un colchón que el Banco de España pues estimaba en 28.000 millones y que, por otro lado, el sector bancario pues estimaba en 150.000 millones de liquidez a las empresas. Quedaros con ese dato, que volveremos en
rato, ¿no? En ese ratio déficit que hay entre lo que dicen las entidades que necesitan las empresas y lo que permite el Banco de España vía ese coeficiente de solvencia. Nosotros hemos visto que hay unos riesgos de empresa y hay un riesgo de las entidades financieras, en el que son contrapuestos. Uno necesita ver qué puede hacer con la liquidez y el otro tiene un tope a esa liquidez a poder dar. Nosotros lo que estamos trabajando con las compañías y que les recomendamos es que desde que empezó, lo hacemos desde siempre, pero más en estos momentos, es que lleven a cabo un plan de contingencia, ¿vale? Yo creo que es bueno y es sano, independientemente si estés dentro de una crisis sanitaria o otro tipo de crisis. Digo plan de contingencia, no es más que identificar o elaborar un plan con las principales contingencias operativas y financieras. Es decir, qué me sobra, qué subvención de producción, qué subvención de activos, qué problema tengo de deuda, de caja. Sensibilizar y cuantificarla, los diferentes escenarios. Es decir, hacer una previsión de tesorería a 12 y 18 meses y sensibilizar y cuantificar qué diferentes escenarios podemos tener de necesidades de liquidez a corto plazo. Para ello es muy importante la mejora continuada que se le pueda dar al working capital, ¿vale? Al cobro y a los pagos, la innovación o proveedores, el cobro de clientes, qué herramientas tenemos para hacer liquidez. Quizás también hay que ahondar en ese plan el reposicionamiento estratégico del negocio. Hemos hablado hace un momentito del cambio de hábitos que van a sufrir muchos sectores. Esos cambios de hábitos nos va a tener que hacer pensar en si es posible o es necesario un reposicionamiento estratégico del negocio a medio o largo plazo. ¿Por qué no? Y al final, como antes ha pasado por los riesgos de la empresa, nos lleva a una misma conclusión, que al final todos estos análisis nos va a dar lugar a unas necesidades de caja seguramente, a qué necesidades tenemos en el corto, medio y largo plazo, que es que si la estructura que tenemos es la adecuada o no es la adecuada de deuda, se puede cambiar, necesito otra, qué alternativas de liquidez hay. Eso, digamos, es lo que nosotros vemos que las compañías están sufriendo, que muchas no tienen este plan de contingencia, ¿vale? Y que la banca puede ayudarles, pero puede ayudarles más de lo que las empresas crean, que vamos a ver en el siguiente punto, que es el relevante del día de hoy. ¿Qué liquidez hay entre esto? ¿Qué liquidez? ¿Qué alternativas hay para paliar estas necesidades y necesidades de liquidez y tesorería y solvencia en estos momentos, ¿no? Pues aquí hay dos factores muy importantes. El que no haya hecho el plan de contingencia y no ha hecho la sensibilización y cuantificación de sus necesidades de tesorería, lo que va a tener es un agobio de tesorería, lógicamente. No habrá hecho una contingencia operativa y financiera, no habrá hecho una cuantificación, no habrá hecho una gestión de circulante. Y lo único que pues el Estado, desde el punto de vista cuantitativo y de ayuda en cuanto a la divergencia que dice la banca de necesidad de liquidez de 150.000 millones que os decía y los 28.000 que tiene de colchón, pues sacaron lo que ya todo el mundo conoce de los ICO, ¿vale? Por 100.000 millones. Estos ICOs en la actualidad, pues digamos que, aunque son 100.000 millones, tenemos que verlos como que realmente están aportando a la banca 133.000 millones a las empresas, ¿vale? Porque al fin y al cabo hay una parte que ponderada si entre un 60 y 80%, pues cubre el Estado y el otro lo pone en la banca, con lo cual son 100.000 realmente de aval y hay un trocito más que pone la banca, con lo cual con esos 100.000 que pone, estamos más cerca de los 150.000 millones que la banca estima que va a ser necesario refinanciar. Pero el problema es qué está pasando, cómo se están dando esto, cómo está afectando, ¿no? Desde el punto de vista financiero de las entidades, les han ido muy bien, puesto que no tienen colchón suficiente para atacar esta liquidez. Había 28.000 millones que pueden utilizar sin cumplir el ratio de solvencia que les piden el Banco Europeo, y de repente le dan unos ICOs donde donde les permite, por un lado, seguir gestionando su margen comercial, seguir operando, dando dinero nuevo, pero a su vez mejorando ese coeficiente, no estropearlo, porque todo lo que viene del ICO no supone un descenso o una provisión o una dotación de ese activo. Es decir, no daña ese coeficiente de solvencia. Lo único que le da es margen operativo, mayor actividad y puede dar dinero nuevo a las compañías sin necesidad de estropear ese ratio. Con lo cual,
Lógicamente, pues las compañías se han lanzado en una solicitud del ICO masivo, un ICO que cumpliendo unos requisitos menores que entendemos de no tener una dotación, no estar en morosidad CIRBE en diciembre de 2019, que si bien te la piden, aunque estés, se puede subsanar, es decir, si la subsanas antes de pedir un ICO, puedes optar el ICO, aunque hayas estado en diciembre de 2019 en morosidad CIRBE, y que no estés en concurso a 17 de marzo de 2020. A ello, yo creo que no son, digamos, criterios muy relevantes, yo creo que nosotros los vemos como flexibles, de que muchas compañías pymes y no pymes puedan cumplirlos, y solamente adjuntando una memoria justificativa, cualitativa y cuantitativa, en cuanto al descenso de actividad y medidas que hayan tomado, pues puedes optar a esa solicitud de ICO, ¿no? Esa solicitud de ICO que está marcada por un importe y un plazo. Ya sabemos que el plazo va en torno a 5 años, donde permiten hasta 12 meses de carencia dentro de ese plazo, y en donde el aval pues va dependiendo de cómo se financie. Va hasta un 80% en lo que es préstamo nuevo y va hasta un 60% en lo que son renovaciones de pólizas de crédito. Bien, no es una mala ayuda, es decir, que es una ayuda directa a corto plazo y que yo creo que tiene que ser bien acogida, pero lo que está pasando es que no se está utilizando todo realmente la fortaleza del sistema financiero para dar liquidez a las compañías según nuestro punto de vista. Si tuviésemos un plan de contingencia adecuado y ese plan de contingencia nos diera lugar a unas necesidades cuantificadas, sensibilizadas y comparásemos o confrontásemos a la estructura que tenemos nosotros de deuda, veríamos realmente cuáles son las necesidades y si el ICO es realmente una solución o una parte o un parche a la solución, como lo vemos nosotros, ¿no? Quien no tenga ese plan de contingencia, realmente pues ha lanzado el ICO, las compañías ya están encantadas de conceder ICO, o sea, están encantadas porque no les perjudica su ratio ICO de solvencia y mantienen su actividad y su margen comercial, con lo cual están todas volcadas en dar ICO en este momento. Las condiciones para concederlo no son muy complejas y el problema viene en qué pasa después del ICO, ¿no? El ICO es la solución. Con el ICO se solucionan los problemas que hemos hablado de bajada de facturación, de incertidumbre de plazo de recuperación, de la bajada de producción, de la gestión de stock, de la morosidad. Yo creo que el ICO, en su plazo a 5 años, pues bueno, lo que está creando es una situación de placebo, de bienestar a las compañías, puesto que ante un ahogo de tesorería, pues le produce una entrada de dinero más allá de lo que en el momento necesita, ¿vale? Con lo cual crea una falsa sensación de bienestar o de equilibrio financiero, pero tenemos un problema y es que el ICO, al fin y al cabo, ha perdido a las entidades que hasta el 30 de septiembre de 2020 mantengan sus posiciones. Pero a partir del 30 de septiembre no tienen tal obligación, ¿vale? Entonces, a partir del 30 de septiembre empezaremos a ver realmente los problemas o las tensiones de aquellos sectores que no han logrado recuperar la facturación, la producción, haber gestionado su stock, haber manejado su circulante y su morosidad y haber intentado reorientar su negocio. ¿Por qué entendemos eso? Porque al final todo es generación de caja y si la generación de caja no vuelve ya para la deuda que había, difícilmente va a poder, digamos, cubrir la deuda que existía más la del ICO. Por eso nosotros vemos que va a abrirse una etapa muy fuerte y los bancos están preparando, fortaleciendo sus estructuras a partir de septiembre, que son los procesos de reestructuración o reordenación o refinanciación, porque la palabra no, ya veréis que no da igual cuál se diga de ellas, ¿no? Yo creo que el ICO está muy bien. Nosotros abogamos porque la gente pida ICO ante una necesidad, pero que ese ICO forme parte de una evaluación mucho más estricta en donde se evalúe no solamente las necesidades, sino la estructura de deuda que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque a partir del 3 de septiembre el Banco Europeo lo que ha hecho es, viendo que el problema puede ser a más, viendo que el problema de la morosidad puede subir más allá de lo que se está esperando
y que realmente tras el ICO siga existiendo una necesidad, es decir, que la incertidumbre sea más allá de lo que estamos viendo, más del 30 de septiembre, como el ICO pone sus condiciones, va a rebajar o tiene está sondeando y ha comunicado que quiere rebajar la ponderación a la baja, es decir, la valoración de lo que os he dicho antes dentro del ratio de solvencia, pues en el denominador, los activos, la provisión por dudoso de esos activos, de esos préstamos a las empresas, quiere eximir a la banca de provisionar al menos entre el 70 y el 100%, tienen que determinar el porcentaje, de lo que se dotaría si aplicara la normativa que se aplica a todas las entidades financieras en cuanto a clasificación de deuda. ¿Vale? De esta manera, lo que están diciendo a las entidades financieras es que no les van a pedir que sigan manteniendo ese coeficiente o ese ratio de solvencia del 11% y que puede ser menor porque hay un colchón que ya hemos dicho que hay 28.000 millones que puede bajar del 11 al 8%, pero que pueden ir mucho más abajo, que van a relajar esa exigencia del 8% mínimo, ¿vale? Y que no van a volver a pedirles dicho cumplimiento hasta el 1 de enero del 2022. ¿Eso qué significa? Pues que inmediatamente se abre un proceso claro y beneficioso de reestructurar la deuda. Es decir, no solamente el ICO te va a favorecer en la liquidez, cosa que en los procesos de refinanciación, de reestructuración, es imposible de ver hoy en día. O sea, la liquidez en un proceso de refinanciación está vetado. Es muy complejo porque la normativa IFRS 9 en cuanto a reestructuras te obliga a dotar un porcentaje de provisión tanto del dinero nuevo, del dinero viejo, como del dinero nuevo, la nueva liquidez. Por eso los bancos, ante perjudicar ese ratio, si tú entras en refinanciación, no es posible o muy difícil que te den dinero nuevo porque perjudicarían ese ratio de solvencia, ¿vale? Por eso las refinanciaciones hasta el momento, muy pocas llevan nueva liquidez, por no decir casi ninguna en el middle market. Ahora, con esta relajación del porcentaje de dotación, lo que le va a permitir, o lo que le está diciendo el Banco Europeo, el Banco de España, las entidades, es decir, oye, estropea el coeficiente, el ratio, lo puedes estropear, que no te lo voy a volver a pedir hasta el 1 de enero de 2022, para que puedas bajar ese porcentaje del 8%, estropear vía refinanciación, cosa que no harías, o que vigilarías bajo normativa IFRS 9, pero te permito rebajarte esa provisión a dotar entre un 70 y un 100% para que puedas extender plazo, dar carencia, dar dinero nuevo, sin necesidad de estropear ese ratio. Con lo cual, el problema que suscitaba el ICO, de que a la banca le obligaba que hasta 30 de septiembre mantuviese una estructura, a partir del 30 de septiembre, con esa relajación del ratio, se abre una puerta muy beneficiosa y nosotros pensamos que es el momento para refinanciar. Y ahora pregunta, ¿qué es una refinanciación de deuda? ¿Qué proceso? ¿Qué lleva? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿De qué depende? Bueno, pues ahí yo creo, Javier, yo creo que más desde el punto de vista bancario, mejor que tú no lo va a saber nadie explicar. Fenomenal. Oye, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por conectaros y compañeros por darnos la entrada. Yo os quiero hacer 4 o 5 ideas para que tengáis capacidad de vosotros de trasladaros vuestras inquietudes, que es prácticamente lo que llevo haciendo los últimos 11 años, ¿vale? Como bien trasladaba Carlos, la banca lleva intervenida desde 2008 prácticamente, con diferentes regulaciones que un momento eran solamente a favor de la banca, pero desde hace 3 o 4 años el regulador siempre ayuda a las reestructuraciones a la empresa más que a la banca. Son procesos muy regulados por IFRS 9, ¿vale? Que eran muy rígidos y muy rigurosos hasta el 14-18 de marzo. Y de las pocas buenas cosas que tienen las circunstancias es que el regulador ha relajado totalmente las provisiones a la banca en los nuevos procesos de reestructuración de deuda, ¿vale? Los procesos de reestructuración de deuda se han de hacer de forma global con todos los bancos, como os trasladaba el artículo 71 de la ley concursal. Un proceso ordenado obliga a todos los bancos dentro del proceso con unos porcentajes a seguir lo que se firme, ¿vale?
todo en orden o en relación a una revisión de negocio de un experto independiente por empresas homologadas. Obviamente, Grant Thornton está homologada para todos los bancos de España en todos los territorios y se llama un IBR. Este IBR lo que detecta, determina son las capacidades y necesidades que tiene la compañía, tanto de circulante como capacidad que tiene de hacer frente en plazo. Por hacerlo razonablemente claro, estos procesos mantienen 3 años al menos el circulante que necesita la compañía y adecúa lo que puede pagar a lo que la banca puede exigir. No puede más, ¿vale? Son procesos muchas veces complementarios con dinero nuevo. Es una maravilla el efecto del ICO hacer simultáneamente, o aunque ya se tenga el ICO, adecuar lo que puedes pagar a las nuevas circunstancias, ¿vale? Y son procesos que, como os decía antes, favorecen a las compañías, ¿vale? No es lo mismo reorganizar que reestructurar que refinanciar para la banca, porque la banca se mueve en función de las provisiones, ¿vale? Es muy importante que las compañías os anticipéis, porque una reorganización hecha estando al corriente antes del día 30 del pago o el día 90 modifica totalmente las provisiones, ¿vale? Nuestro consejo es que adecuéis lo que podéis pagar con un análisis de sensibilidad para trasladarlo a la banca, plasmado con un informe de experto independiente, ¿vale? Que, como decía, os asegura el circulante y os asegura pagar lo que podáis pagar, ¿vale? Y es muy importante hacerlo cuando estéis al corriente y es muy importante que lo hagáis a la vez con la banca, ¿vale? Nosotros estamos todos los días con procesos de 20, 25 bancos y es como todo, depende cómo esté el banco, así te pueden ayudar, ¿vale? Hasta el 18 del 3 era especialmente rígido por IFRS 9 y a partir de ahora todas las reestructuraciones que se realicen por el COVID no provisiones, ¿vale? En principio es hasta el 2023. Para que os hagáis una idea, todos los departamentos de riesgos de los bancos están cambiando y lo que antes pasaba por los departamentos de recuperación de deuda, ahora lo ven los departamentos de admisión, porque entienden que no es un riesgo malo. Los bancos están esperando que vayáis las empresas a trasladarle que necesitáis reordenar vuestra deuda y que necesitáis mantener el circulante estable. Estos procesos de reestructuración, como os decía, el circulante os lo mantienen al menos 3 años, ¿vale? Y no mucho más. Yo os digo que es muy importante estar lo razonablemente al corriente cuando se vayan los bancos y es muy importante llevarles tú la idea, que no te lo den ellos y hacerlo de forma global. Como se haga de forma individual, esto es como un edificio de inquilinos. El último inquilino es el que te saca lo que puede porque es el último que necesitas. En los procesos de reestructuración, y depende de las estructuras que se hagan, hay veces que con el 50, veces con el 60% de la masa financiera se puede reestructurar la deuda. Oye, no os quiero quitar mucho más tiempo porque es para nosotros especialmente sencillo porque llevamos toda la vida. IFRS 9, por acabar, era especialmente rígido, pero las condiciones que tenemos ahora son magníficas para reorganizar la deuda, ¿vale? Pensar que el 30 del 9 los bancos han estado dando patadas hacia adelante y va a haber un bloqueo tremendo de operaciones y luego el 31 de diciembre hay otra gran avalancha de reestructuraciones de deuda. Con lo cual os animamos a que os ayudemos a iniciar procesos de adecuar lo que podéis pagar y vuestro circulante en los años y los meses que se avecinan, que van a ser complicados. Porque no hay sector que no esté, digamos, incidido de una forma muy negativa por el efecto de COVID. Vamos, que la banca está esperando que vayáis o que vayamos a trasladarles cómo se puede pagar, sin ser un lastre para ninguno de vosotros. Un tema importante es matizar que es bueno hacer los dos procesos al mismo tiempo, como estamos diciendo. Para nosotros creemos que es clave, porque el dinero nuevo nunca ha sido un impedimento en los procesos de refinanciación y el ICO ahora es una maravilla que exista para poder optar a esa nueva liquidez donde encima tiene el aval, con lo cual la banca no pone problema a ese dinero nuevo, pero sí que es importante que sepáis que vamos por la tercera atacada, es decir, que ya se han dado 60.000 millones, faltará un poquito de esos 60.000, se abre la ventana de otros 20.000 millones ahora esta semana, desde el lunes que viene, y nosotros estimamos que faltarán otros 20.000, pero que eso, a la velocidad que va, estimamos que a mitad de junio las solicitudes que nos dice la banca son superiores a las ayudas que tienen. Con lo cual,
aquellas entidades o empresas que no hayan pedido todavía el ICO, que no se esperen mucho, porque puede existir un problema de cupo dentro de nada. Es decir, pues el cupo quiere decir lo que cada entidad financiera puede, de esos 40.000 que faltan, asignarles y que pueda ayudar. Y puede ser que tú tengas bancos con los que tenga cupo y algunos con los que no tenga cupo. Entonces, para evitar ese problema, nosotros sugerimos acelerar todo lo posible el análisis, la cuantificación total y plantear las dos opciones, la opción del ICO por una nueva estructura. Oye, que no os dé miedo ir a los bancos a trasladar las circunstancias porque ellos están esperando. Ya os decimos que han cambiado todas las estructuras de riesgos porque esperan avalancha. Decía antes, Carlos, de los sectores directamente afectados, que son servicios, turismo, transportes, la banca estima que de aquí a final de año tienen que renovar circulante por 150.000 millones de euros. 150.000 de renovaciones de circulante. Con esto no queremos, porque la casuística es muy dilatada y es infinita en los casos, porque cada estructura, cada sector requiere, no hay un caso igual a otro, o sea, no hay ninguna reestructuración igual a otra. Y lo que sí nos gustaría, porque nos enriquece igual que a vosotros con nosotros con vosotros, es que nos podáis plantear dudas o aclaraciones o preguntas o lo que veáis conveniente en torno a esta situación y que tenga que ver con la liquidez, con el ICO, con las estructuraciones, para ver, oye, que sea enriquecedor para todos esta webinar, y si alguna queda después pendiente del tiempo, pues oye, pues estaremos en contacto con vosotros absolutamente para solventarlas. Una cosa para acabar solamente, los procesos son largos. Por desgracia, trabajar con muchos bancos y trabajar a nivel global y preparar un IBR tarda tiempo. O sea, pensar que 2 meses se van fácilmente entre que empiezas a hacer el IBR y negociar con los bancos hasta que se firma la operación. Cuestiones que teníamos, es decir, ¿cuánto tarda un proceso de reestructuración aproximadamente? Pues mira, desde 1 mes hasta 2 años. O sea, depende cómo sea. Pues hay pools, yo es que por desgracia llevo haciendo lo mismo 11 años. Pues he tenido pools de 2.000 millones de euros y he tenido pools de 20 millones de euros. Pues o de 3 millones. Contra más pequeño es más sencillo, ¿vale? Ahora, José Ramón, lo que estamos hablando Carlos y yo, los procesos son mucho más rápidos porque cambia la estructura de la banca, ¿vale? Lo que estábamos haciendo, pártelo por 2. Pues un proceso normal puede tardar 5 semanas. 5 semanas. Un IBR podemos tardar 2 semanas y luego otras 2, 3 semanas hasta que negocies con los bancos y firmas. Pero lo bueno que tiene esto es que una vez que firmas esto, lo normal es que los bancos, si tú no quieres nada más, los ves dentro de 3 años, ¿sabes? Tienes el circulante renovado, tienes el circulante estable, tienes adecuado tu capacidad de pago a lo que puedes pagar y si en un plazo razonable no puedes pagar, se llama bullet. Dejas un porcentaje a pagar dentro de 7 años, ¿vale? No hay ningún problema, ¿sabes? Lo que hacen los IBRs, que por eso tiene que ser con empresas homologadas, es que los bancos pueden explicar al Banco de España que ha habido un Grant Thornton, que es una empresa a nivel mundial y homologada, y que determina que la deuda de la compañía es sostenible, es decir, que se puede pagar. Con ese informe de un Grant Thornton, la banca no le cuesta dinero, por eso es imprescindible en estos procesos contar con un IBR. Es como si tienes una vivienda y la vas a hipotecar y vas al registro y no llevas una tasación, no la puedes inscribir. Son procesos, lo bueno o lo malo es que Carlos y yo hablamos todos los días con los responsables a nivel nacional de todos los bancos, sabemos lo que quiere cada banco, sabemos el algoritmo de cada banco, sabemos la manía de cada banco, porque, vamos, yo soy banco, sigo siendo banco todavía, pero vamos, son procesos razonablemente sencillos y que no tienen por qué ser muy complejos. Y como os decíamos, con el efecto de las provisiones actuales se han liberado bastante, ¿vale? Nosotros tenemos todos los días procesos y firmamos operaciones cada semana, aun estando en el COVID, ¿eh? Consulta, están planteando otra vez el chat, nos preguntan, bueno, ¿qué efecto tiene sobre los costes de financiación en el proceso de reestructuración de deuda? ¿Vale? Y si suelen en ese proceso de refinanciación subirse los tipos de interés. Los tipos de interés, fíjate, normalmente se bajan, porque suele ser al revés. Primero se unifican y se suelen bajar. Sí. La banca está más preocupada por cobrar el principal que por los intereses. La banca se mueve ahora exclusivamente por provisiones, ¿vale? Los intereses no provisionan el principal. Es decir,
tú solamente puedes provisionar 3 meses, ¿vale? Con lo cual, normalmente en los procesos de reestructuración de deuda, aparte de unificar, se suelen bajar los tipos de interés. Porque la banca, y hay veces incluso que las partes no sostenibles ni se pagan intereses. Se llama PIC, se van acumulando y se pagan al final. Lo bueno que tienen los procesos es que solamente se exige a la compañía lo que puede pagar, ¿vale? Con un coeficiente corrector a la baja. La banca prefiere que se pague menos, pero que se pague, ¿vale? Por no hacerlo muy largo, es IFRS 9, si tú haces una reestructuración no te provisiona, pero si la incumples sí te provisiona. Por lo cual los bancos prefieren que pagues menos y en más plazo y a un tipo más bajo, pero que puedas pagar. O sea, les lastra más que no les pagues al tipo de interés. Bueno, nos trasladan que no fue así en el año 2012 con la crisis anterior. No, es que ha cambiado. En el año 2007, 2008, 2009, estábamos cobrando, yo estaba en Caixa, 6-7%, ¿vale? Ahora estamos hablando de operaciones que estamos haciendo desde 0,50 al 2, 1,50. Sí. Y en algunos casos, no y en algunos casos PIC, es decir, que acumuladan y se pagan. La crisis del 7, 8, 9, 10, 12 fue crisis de patada hacia adelante. Acordaros que era la circular 4 de Banco España 2016, la que regulaba y anteriormente, ya no me acuerdo cómo se llamaba, joder. Ahora es IFRS 9, ¿vale? Y ahora te digo, el regulador lo que hace es califica operaciones a operación y no es tan problemático el tipo, es mucho más problemático lo que es la capacidad de pago y cómo les afecta en sus provisiones. Como os decía antes, la banca solamente puede contabilizar 3 meses de intereses, con lo cual los intereses hoy en día no es un problema. Hemos llegado a firmar operaciones casi al cero. Nos preguntan otra cuestión. ¿El acogerse a las líneas ICO condiciona el reparto de dividendos en el caso de las sociedades que tengan beneficios o reservas? No. Vamos a ver, el ICO lo que ha hecho es avalar operaciones de liquidez, ¿vale? Bilaterales, pero no condiciona los dividendos. No condiciona nada, O sea, hubo un bulo dando vueltas por ahí que decía que el ICO, por los convenios que han firmado con los bancos, limitaba reestructuraciones. Es una operación pura de dar tesorería a la banca, perdón, a las empresas bilateralmente para una circunstancia concreta. No condiciona nada, cero. Lo único que te dice el ICO es que lo que no puedes es coger el ICO para repagar deudas, sino que el ICO tiene que ser liquidez. La estructura la tienes que dejar igual. O sea, tú puedes dejar la estructura de tus vencimientos de deuda e ir atendiéndola por la liquidez que hayas obtenido del ICO, pero el ICO no puede cancelar directamente una deuda existente y no te impide que luego de tener el ICO refinancies. Lo que sí te va a perjudicar el ICO es que no es lo mismo pedir un ICO y hacer una reestructuración al mismo tiempo y que en ese ICO formen parte todas las entidades que están en tu pool de forma proporcional a la CIRBE que tienen en tu deuda, a que lo hagas después de haber pedido un ICO con 2 o 3 bancos de tu pool y luego pidas refinanciar la deuda. Ahí sí que puede haber un momento complicado porque hay entidades que te den el ICO y que se puedan sentir no tratadas de igual forma, ¿no? Porque al final han apoyado ellos en la liquidez, los otros no van a apoyar la liquidez y los otros se van a favorecer de la liquidez que otros han dado, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que la mejor forma es pedir dinero nuevo y cambiar la estructura. Aunque casi todo tiene solución, si se puede hacer simultáneamente es mucho mejor. Nosotros tenemos procesos de todos los tipos, de todos los procesos en que a unos les han dado liquidez y a otros les piden plazo, pero claro, el ICO al condicionar 5 años condiciona la estructura final, aunque luego se sacan, ¿eh? Todos los procesos de reestructuración que se empiezan se firman todos, no hay ninguno que no se firme. O sea, vale. Se puede firmar antes o después, pero se firma, ¿vale? Es más razonable hacerlo a la vez, pero vamos, el tener el ICO ya concedido es un condicionante, vamos, muy light para hacer un proceso de reestructuración de deudas. Y lo que sí os animamos es que os adelantéis. O sea, para el regulador y para los bancos es muy importante adelantarse. Ellos saben que las empresas tienen que ir todas, el 100%. O sea, no hay ninguna que no vaya a ir. O porque le vayan a poner problemas de circulante a partir del día 30 o porque el calendario no le cuadre. Es que no le puede cuadrar a casi nadie. Y los bancos con unos plazos os lo van a dar siempre, porque no les queda más remedios. Ellos viven de las provisiones. Y más relajándoles y flexibilizando el Banco Europeo el IFRS 9 de dotación de provisiones. Esa es la clave. La clave de los procesos de ahora la palabra es provisión.
con las estructuras razonables que se montan, con los bancos, que provisionen poco, no hay nadie que te ponga ningún problema. Y además ahora que quien decide son la gente de riesgos, problema ninguno, porque se llama estáis en stage 1, que es riesgo normal, no hay ningún problema. Pero sí es importante que lo hagáis cuando estáis razonablemente bien. O sea, no cuando ya tenéis la espada de Damocles de no haber pagado, que ahí también es solucionable, se gestiona, pero se forma de otra manera, ¿vale? De otra manera. Vale, pues yo creo que hemos llegado al final, justo en el tiempo que teníamos previsto. Voy a darle a la cámara para poderme despedir. Queremos agradeceros a todos vuestro interés. Esperamos que haya resultado interesante. Por supuesto, aquí estamos todo el equipo de Grant Thornton para poder despejar otras dudas y consultas que surjan a raíz del webinar. Y bueno, mucho ánimo para todos, que esto seguro va a ir a mejor. Seguro, seguro. Oye, hay que aprovechar que nos dejan reestructurar a España, no solamente a las empresas, sino en general. Hay que aprovechar. Muchas gracias a todos y, oye, nos tenéis para cualquier pregunta o duda, os pasarán nuestros contactos, tanto los compañeros de Vigo como nosotros, para que nos tengáis y podáis, bueno, pues contactar, y encantados de ayudaros y guiaros en esta incertidumbre, ¿no?, de corto o medio plazo que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Un placer.